Estamos estudiando a manera de sermón en forma expositiva y progresiva el libro de Hechos y nos encontramos en el capítulo 15 ya introduciéndonos el día de hoy, así que lo invito a que vaya hasta allá, hasta el capítulo 15, pero permítame tomar un texto como base para el desarrollo de este sermón. Voy a leer el versículo 11 de Hechos 15. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Podríamos muy bien definir los ataques que ha vivido el cristianismo desde tres distintos sectores, totalmente distintos el uno al otro. El primero lo veremos venir de parte de los judíos, quienes consideraban a los cristianos como una secta que pretendía el invitar al pueblo del Señor a desobedecer las leyes y las tradiciones. Así que el judaísmo se fue en contra del cristianismo. Después podemos hablar del Imperio Romano, que también atacará fuertemente en un futuro a la iglesia cristiana, aunque todavía en el texto que estamos nosotros estudiando eso no se ve. Veremos entonces cómo hay un desafío claro a la religión que enseñaba el imperio y que ellos lo entenderán así, entenderán el cristianismo como una rebelión en contra del Estado y en contra de su propia religión y la adoración específicamente al César. Y podríamos reconocer estos dos ataques como ataques externos a la iglesia. Léase entonces tanto el judaísmo como el imperio. Los dos atacan a la iglesia y atacarán a la iglesia. Pero también vamos a experimentar, y la iglesia lo ha padecido, ataques mucho más difíciles de tratar y de soportar, y estos son los ataques internos a la iglesia. Este tipo de peligro ha estado siempre y se constituye uno de los peores ataques que enfrenta la iglesia. Las desviaciones doctrinales en medio del cristianismo han brotado por decenas en nuestra historia. Desde la etapa más temprana del cristianismo, veremos nosotros como grupos que primero se identificaban como cristianos, luego le agregarán prácticas a su cristianismo que es contrario a lo que enseña la Escritura, contrario a la enseñanza apostólica, y aquellos que en un tiempo parecían defender la fe, ahora se van entonces a separar o van a apostatar o enseñarán doctrinas que no estaban respaldadas en un inicio por la doctrina apostólica. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que la iglesia cristiana siempre ha enfrentado enemigos que atacan desde lo externo, pero los más peligrosos siempre han sido los enemigos internos. Hoy estaremos analizando por medio de este sermón uno de los sucesos más cruciales para la iglesia primitiva y que repercuten hasta nuestros días. Hablaremos entonces del Concilio de Jerusalén, registrado en el libro de Hechos en el capítulo 15. Quiera el Señor y su Santo Espíritu dirigirnos en la disertación de su palabra, y por medio de este relato histórico que a veces es difícil de explicar, el comprender cómo podemos ser edificados en lo que la palabra del Señor registra y que sucedió específicamente en este tiempo. Voy a dar el título que sugiero para esta exposición, y es ¿salvación por obras o por gracia? El debate del Concilio de Jerusalén. ¿Salvación por obras o por gracia? El debate del Concilio de Jerusalén. Ahora, para una mejor comprensión de los eventos narrados, me propongo dividir en tres tópicos este sermón. Quiero anunciarlos desde ya y vamos a ir desarrollándolo si el tiempo nos alcanza. Vamos a hablar, número uno, de la
razón que motivó a este concilio. Número 2, vamos a hablar de el debate que se efectuó en él. Y número 3, vamos a estar tratando las conclusiones a las que se llegó en ese concilio. Bien, entonces, vamos a ver la razón, el debate y las conclusiones que se dieron en este concilio. Nos resta sino rogar al Señor que nos ayude, puesto que no deseo presentar una escuela, no es el propósito, sino que seamos edificados a través de la exposición. Así que primero hablemos de la razón que motivó al concilio. Vamos a leer para ello una porción del texto. Lucas habla en el libro de Hechos, describiéndonos el contexto en el que se dio este concilio y que es necesario que nosotros precisemos en él. Vamos entonces hacia el relato. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. La historia narrada por el libro de Hechos es muy rápida en sus aspectos cronológicos. Lo que quiero decir es que el tiempo que transcurre no es anunciado claramente. No podemos nosotros entonces pensar que los sucesos van unidos, ya que simplemente hace unas conexiones muy pequeñas. Pero nos es necesario precisar entonces qué palabra utiliza Lucas en su relato para hablar del tiempo transcurrido. Si vamos al versículo 27 de Hechos, capítulo 14, o sea, el capítulo anterior, nos decía lo siguiente: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Recordemos que en el sermón pasado hablamos de cómo Pablo y Bernabé entregan un informe glorioso y victorioso a la iglesia de Antioquía. Después de entregar ese informe, el versículo 28 nos dice que se quedaron mucho tiempo. ¿Cómo considerar ese mucho tiempo? Es lo difícil en el relato histórico. Bernabé y Pablo se encuentran mucho tiempo en la iglesia que les comisionó a predicar el evangelio, la iglesia de Antioquía. Ya pasó el primer viaje misionero, ahora podemos considerar que ellos están enseñando en esta iglesia, edificando a la iglesia local que los encomendó al primer viaje. Ahora, algunos judíos habían abrazado la fe cristiana y específicamente ellos venían de Judea, o sea que eran judíos residentes en aquel lugar. Y ellos llegaron hasta Antioquía. Recuerde que vimos en un relato anterior que la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía tenían una relación muy fraterna y maestros de una de las iglesias viajaban a la otra. Por lo tanto, estos cristianos judíos llegaron hasta la iglesia de Antioquía. Ahora, el asunto está en que ellos llegaron enseñando la imposibilidad de la salvación sin el cumplimiento de la ordenanza de la circuncisión. Lo que enseñaban estos entonces cristianos, judíos que habían abrazado el cristianismo, es que era necesario, muy necesario, totalmente necesario, guardar los preceptos ceremoniales de la ley dada a Moisés.
Y esto era todo lo opuesto a lo enseñado por el apóstol Pablo y por Bernabé en su primer viaje misionero. Es más, era lo opuesto enseñado por ellos en esta iglesia de Antioquía. Ellos hacían énfasis, hablando de Pablo y Bernabé, hacían énfasis en la salvación por la sola fe en Jesucristo. Y a lo largo de toda su obra insistieron en que el arrepentimiento era una mera señal visible de la conversión y no la causa de la conversión. Ellos llamaron entonces, hablando de Pablo y Bernabé, llamaron a los hombres al arrepentimiento, pero entendían que primero debía obrar Dios en el corazón del hombre. Por lo tanto, no presentaron el actuar del hombre como la causa de la salvación. Ellos enseñaron la salvación por la sola gracia de Dios. El hombre no puede de ninguna manera hacer algo para ser salvo. Pero estos judíos vinieron a la iglesia de Antioquía enseñando su doctrina aparte de la que estaba enseñando Pablo y Bernabé. Podríamos decir que ellos venían exigiendo algo de los que ya eran cristianos. Ellos resaltaron el carácter radical de esta enseñanza cuando decía que era imposible la salvación sin los ritos mosaicos. Para ellos, aquellos que ya se entendían por un tiempo como cristianos, en realidad no lo eran. No podían señalarse como salvos porque todavía no se habían circuncidado y no obedecían las leyes ceremoniales. Ahora, piense por un momento una iglesia que estaba creciendo, una iglesia estructurada, una iglesia que ya estaba comisionando incluso a hombres a que ellos hicieran su viaje misionero. Ahora llegan del propio Jerusalén estos judíos enseñando que la salvación todavía no estaba dada, que había que circuncidarse, que había que cumplir ciertos requerimientos. Entonces todo lo enseñado por Pablo y Bernabé estaría en duda. Esto dio como resultado, y espero que podamos leer entre líneas, una fuerte discusión entre Pablo, Bernabé y estos hombres que de aquí en adelante les vamos a llamar judaizantes. Estos hombres entonces tendrían una fuerte discusión en medio de la iglesia de Antioquía. Ahora, el término judaizante es un término un poco amplio, pero debemos verlo como una secta que surgió en medio de la transición que hay del judaísmo al cristianismo. Es una secta entonces que surgió en esa transición del judaísmo al cristianismo. ¿Qué pretendía? Pretendían obtener las bendiciones del cristianismo, o sea, la salvación obtenida por Cristo, pero bajo los ritos o requerimientos del judaísmo. O sea, ellos querían quedarse con todo el ritual del antiguo pacto, Antiguo Testamento, pero aplicar la gracia y la salvación obtenida por Cristo. Ellos estaban uniendo estos dos aspectos. El choque entre estas dos enseñanzas es descrito por Lucas con las expresiones una discusión y contienda no pequeña. Así que hubo un gran choque doctrinal, una gran discusión se dio en esta iglesia. La salvación por las obras por un lado, a través de la obediencia a los ritos dados en la ley, y por el otro la salvación por la sola gracia obtenida solo mediante la fe en Jesucristo. Así que estábamos frente a una conmoción de una iglesia que tenía dos medios de salvación totalmente distintos el uno al otro. La iglesia de Antioquía tuvo que ver entonces estos maestros luchando el uno con el otro para establecer sobre qué somos salvos, cómo se aplica esa salvación.
no podríamos nosotros terminar de entender con nuestra imaginación lo que esta iglesia vivió. Pero el gran conflicto que se dio en medio de esta iglesia llevó a esta congregación local, y es lo digno de resaltar, a actuar con madurez. Si vemos bien, hay mucha sabiduría por parte de esta iglesia de Antioquía. Ellos deciden entonces dirigir este pleito doctrinal, esta controversia doctrinal a instancias mayores. Dirigirse entonces a una iglesia en la cual reposaran los apóstoles para que ellos trataran este asunto. Para que todo el debate entonces llegase a conclusiones, pero a través de aquella iglesia de donde venía la fuente de las dos enseñanzas, tanto la de Bernabé como Pablo, que se supone que vendrían de allá. Recuerden ustedes, Bernabé es comisionado por la iglesia de Jerusalén. Bernabé busca a Pablo para enseñar en Antioquía, y ahora estos judaizantes que se entendía que venían también de allá, así que ellos remiten esta discusión a la iglesia que podríamos llamar una iglesia madre o una iglesia que tenía mayor madurez en este asunto, hasta donde estaban la mayoría de los apóstoles, entendiendo que ellos como inspirados podían entonces dilucidar este gran problema. También deja ver que los judaizantes, al hacer ello eso, se estaban presentando como enviados o comisionados de la iglesia de Jerusalén. Por eso la iglesia de Antioquía toma esta determinación. De manera que las enseñanzas en contra, y podemos nosotros aterrizar este aspecto aquí, las enseñanzas en contra de la salvación por la sola gracia no es un asunto de la Reforma Protestante del siglo XVI. No fue el conflicto vivido por los pastores de la Edad Media solamente. La iglesia siempre ha tenido que enfrentar la intención de presentar el esfuerzo humano, el obrar del hombre, la decisión del hombre como requisito para la salvación. Lo que vemos en nuestro contexto el día de hoy, en el que se le asegura a los hombres que por medio de una decisión, por medio de un obrar, por medio de un actuar son salvos, es algo viejo. Es algo que ha enfrentado la iglesia desde sus inicios. El escapar de la realidad de que la salvación es solo del Señor, que es por gracia, que solo es mediante la fe en Jesucristo, por la sola gracia y por la sola fe, el hombre ha querido siempre presentar sus méritos como la causa de su salvación. La iglesia en Jerusalén entonces debía tratar este terrible debate, este asunto, si lo que enseñaban Pablo y Bernabé a los gentiles era lo correcto, salvación por gracia, o si se debían seguir guardando las ordenanzas mosaicas y por medio de esas obediencias obtener entonces la salvación. Bien, fichar el tiempo en el que ocurrió el concilio de Jerusalén desde el libro de Hechos es muy difícil, porque les decía hace un rato, Lucas, el autor del libro de Hechos, no precisa detalles. Pero podemos establecer un orden de alguna manera basándonos en otros relatos y basándonos en lo que el mismo libro de Hechos ya ha anunciado. Sabemos por los registros históricos acerca de la muerte de Agripa. ¿Recuerdan ustedes aquel que muere lleno de gusanos? Sabemos muy bien que esta muerte de Agripa ha sido documentada alrededor del año 44 después de Cristo. Esto está registrado en el capítulo 12, si lo quiere buscar más adelante. Este capítulo nos mencionó que Pablo y Bernabé fueron hasta Jerusalén. Pero la intención por la que Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, fueron primero comisionados por esta iglesia de Antioquía para llevar una ofrenda, porque Jerusalén estaba en ese momento enfrentando una hambruna.
Eso está registrado también en el capítulo 12. Ahora, si nosotros contamos el tiempo transcurrido en el primer viaje misionero, que decíamos nosotros que fueron 2 años, entonces estamos fichando de que el año 44 muere Agripa. 2 años después termina el viaje misionero. Por lo tanto, estaríamos hablando del año 46. Y queda registrado en la historia que el concilio fue en el año 49, lo que implica que aquello que dice Lucas de que quedaron bastante tiempo en la iglesia de Antioquía, estaríamos hablando de 3 años. Durante 3 años entonces estaba Pablo y Bernabé enseñando en Antioquía hasta que llegó, en este caso, los judaizantes con su enseñanza. Han pasado 2 años. Pablo describe también estos eventos y hace una cronología que también nos podría ayudar un poco, pero cuando le escribe a los hermanos, a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En esta descripción, Pablo está diciendo que él visitó Jerusalén y después, 14 años después, fue que regresó. Esta cronología también es consecuente con los años 49, como nosotros que estamos fichando del concilio, cuando en el contexto del capítulo 2 de la carta a las Gálatas, Pablo está exhortando acerca de la legitimidad de su apostolado. Y él deja ver que él enfrentó, antes de ir a Jerusalén, enfrentó a algunos judíos, incluso al mismo Pedro, sobre el asunto de acercarse a este movimiento de los judaizantes. Y él hablaba que Pedro fue también hasta Antioquía, enseñando precisamente ese tipo de desviación. Miremos en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Entonces no estamos hablando de cualquiera que estaba haciendo esto. Aún Pedro estaba siendo influenciado por ello. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación practicaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en esta carta? Que la discusión fue tan grande que incluso también Pedro estaba metido en este asunto. Que él lo llamó hipócrita. Porque cuando estaba con los hermanos de Antioquía, comían con ellos libremente como gentil. Pero cuando llegaba en ese momento un maestro judaizante, inmediatamente Pedro se apartaba y estaba solamente con los judíos. Y Pablo contempló esa doble moral en Pedro y lo condenó, dice él, cara a cara. Esta gran discusión se trasladó nuevamente
hasta Jerusalén. Así que debemos estar seguros de que el concilio como tal era necesario. Pedro fue recriminado duramente por Pablo, y muchos, aún aquel Bernabé que al principio estaba al lado de Pablo, aquel que estaba en el viaje misionero, que predicó la salvación por la sola gracia, también Bernabé estaba siendo arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. En ese sentido, entonces, una gran discusión se dio que hacía necesario el concilio. Bueno, ahora pasemos al punto número 2, el debate que se efectuó en él. Ya creo que con esto, de alguna manera, pudimos establecer el contexto y la necesidad de este debate, de este concilio. Ahora veamos el debate que se efectuó en él. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Qué sucedió entonces? Recuerden, en Antioquía se da este terrible problema que involucra incluso ahora 2 apóstoles en discusión. Se refiere esto hasta Jerusalén. Llegado a Jerusalén, dice la Escritura entonces que ellos fueron recibidos por la iglesia. Y ellos narran todo lo que habían vivido en los viajes misioneros. El texto que acabamos de leer nos es necesario precisar paso a paso, reconociendo con ello algunos puntos importantes para resaltar. Lo primero es la división que hace el libro en cuanto a quienes salieron a recibir a los misioneros. Nos dice que fue recibido por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Ellos llegaron a Jerusalén, y quienes recibieron entonces a los misioneros fueron la iglesia, los apóstoles y los ancianos. En este texto se mencionan los grupos que forman la iglesia del Señor. Y cuando me refiero a la iglesia del Señor, estoy hablando de la iglesia invisible. Y por ello me refiero al grupo total de los creyentes en Cristo. La iglesia que está siendo edificada por el Señor, la iglesia invisible. Recuerde, Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo prometió edificar la iglesia. Ahora, ¿estamos de acuerdo que Cristo no prometió edificar la iglesia de Jerusalén nada más? O la iglesia de Antioquía nada más. Cuando él habla de edificar en mi iglesia, se refiere al grupo total de los creyentes, de todos aquellos que serán salvos. Por eso hay un aspecto de la iglesia que es invisible o universal también, hablando de los creyentes en total. Ahora, el texto nos habla de la iglesia que sale a recibir a Pablo y a Bernabé. Claramente no se refiere entonces a la iglesia invisible o universal, puesto que no todos los creyentes salieron a recibir a Bernabé y Pablo. Eso sería imposible. Se refiere a la iglesia local, la iglesia local de Jerusalén. Por lo tanto, estamos hablando de la iglesia y después hablamos de los apóstoles y los ancianos. La división que hace el texto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos permite reconocer que los ancianos, los maestros, los pastores no son la iglesia. Hacen parte de la iglesia, pero no son la iglesia. Los apóstoles no son la iglesia. Hacen parte y dirigen doctrinalmente a la iglesia invisible, pero no son la iglesia. Claramente el texto dice la iglesia, hablando de los fieles de Jerusalén,
los apóstoles, que serían los que dirigían a la iglesia, y los ancianos, los maestros de esa iglesia local. Esta es la división que hay. Por lo tanto, estas tres partes de la iglesia salen a recibir a los misioneros. No podemos abrazar la idea que enseña la Iglesia Católica Romana de que la iglesia son sus dirigentes. Que la iglesia es el Papa, que la iglesia entonces son los cardenales, los arzobispos, que todos solamente ellos son la iglesia. Porque el texto dice que la iglesia salió y aparte estaban los apóstoles y aparte los ancianos de la iglesia. Lo segundo es resaltar el informe que es anunciado a todos. Pablo y Bernabé informan lo que sucedió en el viaje misionero, pero ¿a quiénes? A los tres grupos. Informaron a toda la iglesia de Jerusalén, hablándolo en el sentido local, a los apóstoles y a los ancianos. Ellos entonces estarían enseñando lo que ocurrió, pero recuerde que están enviados a Jerusalén para debatir esta discusión, lo que implica que en esta esquina, por decirlo de alguna manera, en este ring que se va a formar en este concilio, estaría Pablo y Bernabé, que es lo curioso del asunto. Es como si ya para este entonces Bernabé hubiese sido convencido de la realidad de la salvación por la sola gracia. Estaba Pablo y Bernabé en esta esquina contando acerca de la salvación por la gracia. Pero en la otra esquina se encontraba o señala el texto que algunos que pertenecían a la secta judía de los fariseos. ¿Qué quiere decir? Que muchos fariseos que ya conocemos cuál es su procedencia, ahora eran creyentes, habían creído en el Señor Jesucristo. Estos hombres entonces guardaban celosamente en su pasado, recuerden, la tradición a la ley, pero ahora habían visto a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas hechas en el pasado. Estos hombres que pertenecían a la secta de los fariseos, pero que ahora eran cristianos, estaban en la iglesia de Jerusalén, eran miembros de la iglesia de Jerusalén. Y cuando escucharon entonces contar a Pablo y a Bernabé de la salvación por la sola gracia y cómo actuó en los gentiles cuando ellos predicaron, ellos se levantaron y se opusieron a la enseñanza de Pablo y Bernabé, al informe que estaban presentando. Ellos también presentaron su argumento claro. Ellos enseñaron entonces que no debían de ninguna manera desechar todos los ritos del Antiguo Testamento. Para estos hombres que estaban en la iglesia de Jerusalén, todas las prácticas que Dios había dado en el Antiguo Testamento tenían como propósito señalar al Mesías. Ya llegado el Mesías, para ellos esas prácticas no se debían desechar. Para ellos era tan necesario guardar lo que por siglos el Señor había ordenado que se guardara perpetuamente. Así que era lógico para ellos decir, esas prácticas no se deben acabar. Su argumento era la condición perpetua de la señal del pacto hecho con Abraham. Ahora recordemos que el pacto que se había hecho con Abraham era que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Pero que ese pacto tenía una señal y la señal era la circuncisión. Por lo tanto, si la señal hablaba de la salvación, para ellos la salvación es imposible sin la señal. Ese era el pensamiento de los judíos. Siempre la señal señaló a la salvación. Por lo tanto, no hay salvación sin la señal. Ahora, el problema es que ellos estaban dándole mayor importancia a la señal que a donde señalaba ella, a donde mostraba ella. Ella mostraba a Cristo y ellos estaban exaltando más la señal. Y algo que encontramos nosotros en los pactos es que la señal es modificada siempre. La señal pasó de un arco iris, la circuncisión, a una corona y terminó siendo la cruz
en este caso, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las señales siempre fueron modificadas en los pactos, pero a quien apuntaba la señal nunca fue modificada, en este caso que fue Cristo. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo llamó entonces a sus discípulos y en lo que se conoce como la última cena, Él tomó el pan y el vino y levantó la copa y dijo: esta es la señal del nuevo pacto, pacto en mi sangre. Entonces ellos estaban quedándose con la señal dada al pacto a Abraham, o sea, la circuncisión, como lo más importante, desechando a dónde apuntaba esa señal, que era a Cristo y a su sangre. Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estos hermanos entonces no lograban ver la evolución de la promesa hasta el cumplimiento en Cristo. Ellos se quedaban con un antiguo pacto y los elementos del antiguo pacto y no lograban ver esa progresión. Aunque querían disfrutar de los beneficios del nuevo pacto, querían quedarse con la señal del antiguo pacto. Esta era la mezcla que estaban haciendo estos hombres. El segundo punto del debate por parte de los judaizantes era que ellos señalaban el carácter perpetuo de la ley. Ellos dicen: y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cuando escucharon a Pablo y a Bernabé, decían: ellos deben circuncidarse porque es perpetua la circuncisión. Ellos deben guardar la ley de Moisés. Pero ellos hablaban de los 613 mandamientos que estructuraban la ley civil, la ley ceremonial, la ley incluso de salud del pueblo de Israel. Para ellos, las ordenanzas que tenían como fin el comportamiento de ellos como nación, el pueblo de Dios, ellos ahora querían imponer esas leyes a otras naciones. Ellos no entendieron la exclusividad que Dios les estaba dando a ellos en trato de ley para con ellos como nación, y creían que esas mismas leyes debían imponerse a todos. Y lo más descabellado era creer que al cumplir esas leyes, eso les daba la garantía de ser pueblo de Dios. Y en un orden lógico estaban desconociendo algo, que ellos fueron primero pueblo de Dios y después se les dio las leyes. Aún con ellos mismos no fue que les dieron las leyes y Dios no les dijo: el que sea capaz de obedecer esto, entonces será el pueblo. Porque incluso fue llamada descendencia desde Abraham sin la ley. No se había dado la ley, pero ellos estaban invirtiendo el asunto. Primero la ley, y aquel que cumpla la ley puede ser entonces insertado al pueblo de Dios, desconociendo su propia historia. Pero ¿qué es lo que vemos en toda la discusión o la parte enseñada por los judaizantes? Un afán, ¿por qué? Un afán por presentar la salvación, no por méritos de Cristo, sino por méritos humanos. Que el hombre debía, a través de las normas, a través del cumplimiento de las leyes, llegar y obtener la salvación. Que el carácter de ser pueblo de Dios, la identidad de ser pueblo de Dios, se obtenía por el esfuerzo humano. Mire, hoy enfrentamos a muchos sectores del cristianismo que se han levantado de igual que estos judaizantes, exigiendo méritos y el obrar del hombre para la salvación. Que la salvación viene como respuesta a algo que nosotros debemos hacer primero. Que el hombre es el que al final decide ser pueblo o no. Que el hombre es el que actúa. Que la salvación viene como respuesta a una decisión, a una oración, a una devoción, a una actividad física.
Esto fue el puesto entonces, o la esquina que enseñaban los judaizantes. Ellos pretendían llevar al cristianismo primitivo a entender que la salvación se obtenía por esfuerzo humano. Nuevamente, muy parecido a todo lo que se enseña el día de hoy. Ahora, escuchemos entonces bien cómo se da el debate. Ya Pablo presentó su argumento y ahora los judaizantes presentaron el suyo. Y para ese debate, note algo, el versículo 6, vaya por favor hasta allá, Hechos 15:6. Sé que estoy pidiendo que seamos muy minuciosos, pero creo que es necesario que lo hagamos. Hechos 15:6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Note primero, cuando se da el informe de Pablo y Pedro, está toda la iglesia, los apóstoles y los ancianos. La contraparte, los judaizantes, también dan su postura delante de toda la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Pero ahora, para entrar y dilucidar y llegar a una decisión, dice el texto, que se aparta como si se reúnen aparte. ¿Quiénes? Los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. No nos menciona la iglesia. Ahora no nos está mencionando a la iglesia. Por lo tanto, podríamos asegurar que en materia de decisiones doctrinales no había participación de la iglesia. Las decisiones doctrinales estaban dirigidas ¿por quiénes? Por los oficiales, en este caso por los apóstoles y los ancianos. Y lo que se iba a debatir aquí era el norte de la predicación del evangelio, si era predicación por obra, salvación por obra o por gracia. Así que la iglesia debía ser sacada de esta discusión, y eso lo hacen así. Ellos se reúnen. Podemos estar totalmente seguros que a los únicos que se le permite de la iglesia estar en este debate es precisamente a los judaizantes, aquellos que tienen la otra postura, para que ellos también hagan parte de la discusión. Este debate por parte de los que defendían la enseñanza de la salvación por la sola gracia es esbozado por tres personajes. Ya vimos a los judaizantes, ahora viene esta parte de la salvación por la sola gracia. Y quienes presentan los argumentos a favor de la salvación por la sola gracia, primero es Pedro, luego es Pablo y termina con Jacobo. Estos serían los tres que defenderían la enseñanza de la salvación por la sola gracia en contra de los judaizantes. Pedro, Pablo y Jacobo. Primero entonces veamos Pedro, y Pedro presenta cinco argumentos a favor de la salvación por la sola gracia. El primer argumento de Pedro es que Dios es el que escoge a los gentiles para que escuchen el evangelio sin la circuncisión y sin la ley. Ese es el primer argumento de Pedro, versículo 7. Dice, y después de mucha discusión, no hay que minimizar entonces lo que está ocurriendo, después de mucha discusión, Pedro se levantó. Ahora, debemos también aquí agregar algo, que para este momento ya Pedro estaba convencido. Aquello que claramente Pablo enseñó en Gálatas ya no estaba ocurriendo acá. Ya Pedro estaba totalmente convencido. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recuerden que Pedro recibió una visión para visitar a Cornelio. Y ese mismo día Pedro quedó convencido de que Dios es el que llama a los gentiles a escuchar el evangelio. Y él llegó a Jerusalén y le contó a todos ellos cómo Cornelio experimentó la regeneración. Así que él está recordándole, ya yo viví eso y ustedes lo saben, yo se lo conté. El énfasis de Pedro, nuevamente, nótelo, es que Dios es quien hace tal cosa. Dice que él, y ya hace algún tiempo que Dios escogió. Así que claramente
está diciendo Pedro, Dios es el que escoge quien escucha el evangelio. Por lo tanto, el escuchar el evangelio y la salvación no es por las obras humanas, sino por el evangelio que es predicado, anunciado. Ahora notemos que Pedro también establece los resultados de ser expuesto al evangelio, quien soberanamente Dios dirige. Él dice que ellos creyeron después de escuchar el mensaje del evangelio. O sea que la fe surgió como resultado de ser expuesto a la predicación del evangelio. Pedro no está diciendo, ellos creyeron y a los que creían nosotros les predicamos el evangelio. Es todo lo contrario. Predicamos el evangelio y resultado surgió la fe. La fe viene por el oír. La fe no es un requisito para la salvación. La fe es el resultado de la salvación. Aquellos que escuchan el mensaje del evangelio y que en ellos brota la fe, ya eso es una evidencia de que la persona ha sido salva. No podemos pedirle al hombre que tenga fe en Cristo para que él sea salvo. No, la fe es una evidencia de que el evangelio ya llegó a ellos y que brotó la salvación en él. No fue la fe de los gentiles la que hizo que ellos experimentaran la salvación, sino que Dios escogió a los gentiles para que ellos escucharan el evangelio, y al escuchar el evangelio brotó la fe. Mi hermano, así que cada vez que nosotros prediquemos el evangelio, no esperemos que el hombre tenga fe para que escuche el mensaje. No, nosotros le predicamos a muerto y el muerto no tiene fe. La obra gloriosa del evangelio es esa, que trae a vida a los muertos para que atiendan un mensaje que de otra forma ellos no podían entender. También Pedro dice que Dios da señal a los gentiles. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Y el testimonio no fue la circuncisión. Dice, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. La palabra allí testimonio es interesante, porque traduce en el griego señal. O sea que lo que está diciendo Pedro es que los gentiles Dios los escogió para que escucharan el evangelio. En ellos brotó la fe como respuesta y ellos recibieron la señal. Y la señal no fue la circuncisión, sino el Espíritu Santo. Dios les testificó a ellos como pueblo porque les dio el Espíritu Santo. No el cortar el prepucio del hombre, sino que Dios transformó su corazón con el mover del Espíritu Santo. Es más, desde un inicio siempre se hablaba de la circuncisión como una evidencia espiritual, no física. En Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces lo que estaba haciendo el Espíritu Santo es transformar el corazón. Y lo dice Pablo en Romanos 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pedro está diciendo, ellos experimentaron la regeneración porque fue el Espíritu Santo quien entró en ellos. Esa es la señal de que son pueblo. Pedro enseña la presencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre como la verdadera señal de ser pueblo del Señor. Lo tercero, el tercer argumento de Pedro es que Dios no hace distinción. Dios no hace distinción en este obrar. Versículo 9. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La salvación, dice Pedro, que no se ha dado de dos formas. Pedro entendió algo.
Pedro dijo que la salvación siempre ha sido de una misma forma. El Espíritu Santo quien purifica los corazones. La diferencia no existe. Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y lo está diciendo un judío de nacimiento. No hay diferencia. El Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Es Dios el que salva, tanto el que nace en el territorio judío como el que nace fuera de él. La salvación es del Señor. La forma es la misma, no hace distinción. Por lo tanto, no podemos abrazar la idea dispensacional de que Dios tiene un plan de salvación para el judío y un plan de salvación para el gentil. Eso es antibíblico. El Señor salva de una sola forma y este texto nos habla de ello. No hay distinción entre nosotros y ellos. Y termina, no termina, me faltan 2 puntos. Es una afrenta, dice Pedro, es una afrenta a Dios crear otro camino para la salvación. Note este argumento contundente de Pedro. Dice, y ahora pues, a esos judaizantes les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este argumento es claro. Pedro reconoce lo que es evidente. No podemos obtener la salvación por los méritos. ¿Por qué? Le está diciendo Pedro, la historia entera de Israel nos muestra que si solo pueden ser salvos los que obedecen la ley, nosotros no seríamos salvos. Ninguno de nosotros, y se incluye él, ninguno de nosotros. ¿Por qué intentan poner ustedes un yugo sobre los gentiles? Un yugo que ninguno de nosotros ha podido llevar. Como dice el salmista, no hay justo ni aun uno. Eso es lo que está diciendo Pedro. Le está diciendo a los judaizantes, es una locura pensar en la salvación por las obras de la ley, porque si miramos atrás, ninguno de nuestros padres ha sido capaz de llevar ese yugo. Ninguno ha cumplido, ni ustedes mismos han cumplido este requerimiento. Así que presentar las obras como necesaria para la salvación y aceptar eso es una locura, porque nos condenamos todos. Nos condenamos todos, mi hermano. Si decimos y afirmamos que tú eres el que puedes obtener la salvación, te condenas inmediatamente, porque tú no tienes la fuerza, ni la capacidad, ni la condición moral para obtener tal cosa, y mucho menos para sostenerla en el camino. Es por eso que no podemos, como pueblo del Señor, señalar otro camino. No hay otra forma, no como la Iglesia Católica diciendo que se hace a través de otros, los santos, o como enseñan los arminianos a través del mérito y la decisión. En realidad la salvación solo viene por Cristo y la fe en Él. Y ya esto lo enseñó Pedro cuando dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, mi hermano. Y por gracia. Así que Pedro llega a una conclusión, que sería entonces el quinto argumento. Y es aquí donde brilla el evangelio de la sola gracia. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto se lo está diciendo Pedro, versículo 11, a los judaizantes. Les está diciendo, ustedes están abrazando una idea descabellada de la salvación por los méritos cuando nadie ha podido obedecer la ley. Más bien entiendan que igual que los gentiles que escucharon el evangelio y abrazaron la salvación por la sola gracia, nosotros, siendo judíos, también seremos salvos por gracia, solamente por gracia. Mira, Pedro derriba toda la superioridad judía con este argumento.
Toda aquella jactancia que había en ellos de aparente cercanía a Dios, porque venían del linaje de Abraham, porque tenían el prepucio cortado, porque habían guardado la ley. Él les dice a todos ellos: la única razón por la que somos salvos es por la soberana gracia del Señor. Pablo dirá: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos son los argumentos de Pedro en esta discusión. Pero decíamos que eran 3 personajes. Ahora vienen los argumentos de Pablo frente a esta discusión. Pero ¿sabe que me llama mucho la atención? Aunque Pablo tiene tanto que hablar de la gracia y digamos que sus cartas evidencian ello, es imposible decir que Pablo no puede explicar adecuadamente la gracia. Lo extraño del relato es que Pablo no la explica. Pablo pareciera que en esta discusión tiene un papel, digamos, no tan importante. Muy pasivo. En realidad él solo va a referir. A él se le permite como que cuente qué pasó en el viaje misionero. Al parecer el ministerio apostólico de Pablo hasta este momento no se había fortalecido tanto. No se entendía. Es más, él llegó a la discusión del concilio encomendado por la iglesia de Antioquía como misionero, no como el apóstol Pablo. Él estaba allí y se le pide entonces que cuente qué ha pasado. Dice entonces el versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé, colocan primero a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hasta allí llegó la intervención del apóstol Pablo. Luego entonces pasamos al tercero, que es Jacobo. Recuerde que es el hermano del Señor Jesucristo, aquel que no creía en él mientras estuvo vivo, mientras el Señor Jesucristo estuvo vivo, pero que después de resucitado, dice la Escritura, que se le presentó y fue convencido de la divinidad de Cristo y de su condición de Mesías. Entonces Jacobo dice lo siguiente. Por último, los argumentos a favor de la salvación por la sola gracia es Jacobo. Mire, Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y esto es importante resaltar. Él no es apóstol, era el anciano mayor, por así decirlo, de la iglesia de Jerusalén. Los judaizantes podían estar en desacuerdo con Pedro, podían estar en desacuerdo con Pablo, pero yo estoy seguro que los judaizantes esperaban de Jacobo un espaldarazo a su enseñanza, porque Jacobo en realidad era un hombre de profunda devoción en la ley. Era un hombre que consideró loco al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estaba enseñando cosas que eran contrarias a la tradición. Era un hombre que estaba en realidad como blindado de alguna manera. Entonces estoy seguro que los judaizantes esperaban de Jacobo un espaldarazo. Pero dice, versículo 13: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, se refiere a Pedro, pero le da su nombre arameo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Sabe que también es curioso? Que en los argumentos de Jacobo no menciona a Pablo, lo ignora y menciona solamente a Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: y reedificaré, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas, y volveré a levantar y para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que está haciendo Jacobo? En toda esta discusión acerca de si la salvación es por obra y la salvación es por gracia, Jacobo en su intervención saca la Escritura, saca el Antiguo Testamento y cita el Antiguo Testamento y está diciéndole para todos los que están allí: esto es cumplimiento de una promesa.
llegando a una clara conclusión. Hermanos, entendamos, si los gentiles hoy conocen el Evangelio por la sola gracia, es porque Dios lo prometió del Antiguo Testamento, y aquí está el texto que lo demuestra. La salvación es por gracia, no por obras. Jacobo enfatiza entonces claramente que desde el Antiguo Testamento, y está citando a Amós capítulo 2 para que lo busque después, y si usted analiza ese contexto, es la promesa de la restauración de Israel y la restauración en el advenimiento del Mesías. Por lo tanto, lo que está citando Jacobo es que estaban enfrente de un cumplimiento de la unión de dos pueblos en uno, que ya se iban a derribar los rituales y que la salvación era por la sola gracia. Así que Jacobo enseñó que el Señor había revelado desde mucho antes que la salvación venía también para los gentiles, desde tiempos antiguos. Entonces los argumentos de Pedro, el testimonio de Pablo, la evidencia bíblica señalada por Jacobo era contundente. Y esto nos llevaría entonces a las conclusiones que no las vamos a ver el día de hoy. Vamos a citarlas entonces para el próximo sermón. Mis hermanos, hemos visto entonces 2 puntos de los trazados entonces en este día. Vimos entonces la razón que motivó al concilio y el debate que se efectuó. Vamos a posponer para el próximo sermón las conclusiones a las que se llegaron entonces después de esta discusión. Que el Señor nos ayude a entender que la salvación jamás ha sido ni será por mérito nuestro, por obra nuestra. Es la maravillosa gracia del Señor la que ha obrado.